resurrección de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a orar primero. Vamos a orar para que Dios nos hable en esta mañana. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, Creador de los cielos y la tierra, en este día, te pedimos, te damos gracias primeramente por la vida que nos concedes, por ver la luz de este nuevo día, Señor, porque son nuevas cada mañana tus misericordias, Señor, porque tus misericordias son perpetuas de generación. Poesía. Señor Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, te pedimos que nos hables, Señor, a nuestra vida, que tu Espíritu Santo me recuerde, ponga las palabras en mi boca, me recuerde, Señor Dios Padre Santo, pueda hilvanar, Señor, las oraciones, pueda, Señor, recordarme, Señor, en esta hora, que tú hables a nuestro corazón, en el nombre de Jesús, a tu palabra, a cada uno de los aquí, que estamos aquí presentes, y que sea tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, sino que haga lo que tú quieres y que sea prosperada en aquello para lo cual la has enviado. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden, hermanos, permanecer sentados. Vamos a presentar aquí primero una poesía. Les aclaro, es de Gabriela Mistral, no es una persona cristiana, pero quiero hacer unos matices al término de esa poesía. Poesía de Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura 1945. ¿De qué quiere usted la imagen?, preguntó el imaginero. Tenemos santos de pino, hay imágenes de yeso. Mire este Cristo yacente, madera de puro cedro. Depende de quién la encarga, una familia o un templo, o si el único objetivo es ponerla en un museo. Déjeme pues que le explique lo que de verdad deseo. Yo necesito una imagen de Jesús el Galileo, que refleje su fracaso intentando un mundo nuevo, que conmueva las conciencias y cambie los pensamientos. Yo no la quiero encerrada en iglesias y conventos, ni en casa de una familia para presidir sus rezos. No es para llevarla en andas cargada por costaleros. Yo quiero una imagen viva de un Jesús hombre sufriendo, que ilumine a quien la mire el corazón y el cerebro, que den ganas de bajarlo de su cruz y del tormento. Y quien contemple esa imagen no quede mirando un muerto, ni que con ojos de artista solo contemple un objeto ante el que exclame admirado: qué torturado más bello. Perdóneme si le digo, responde el imaginero, que aquí no hallará seguro la imagen del Nazareno. Vaya a buscarlo en las calles, entre las gentes sin techo, en hospicios y hospitales donde haya gente muriendo, en los centros de acogida en que abandonan a viejos, en el pueblo marginado, entre los niños hambrientos, en mujeres maltratadas, en personas sin empleo. Pero la imagen de Cristo no la busque en los museos, no la busque en las estatuas, en los altares y templos, ni siga en las procesiones los pasos del Nazareno. No la busque de madera, de bronce, de piedra o yeso. Mejor busque entre los pobres su imagen de carne y hueso. Que tengan una Semana Santa con amor y paz. Hasta ahí. Bueno, preciosa poesía, ¿verdad? Preciosa, pero vamos a hacer unas aclaraciones. La puse precisamente para ver que este poema es realizado por una persona no cristiana, entonces es una canción de protesta. Y era precisamente lo que los judíos esperaban, un libertador cuando vino Jesús que los libertara de la esclavitud romana, que libertara sus cuerpos, no esperaban que libertara sus almas.
Y en esta canción, pues está bien, lo que dice el imaginero es que quiere bajar a Cristo de la cruz, lo cual me recuerda lo que dijo Pedro: no te acontezca esto, Señor. Y le dijo Jesús: apártate de mí, Satanás, porque él tenía que ir a la cruz, él tenía que morir por la humanidad, tenía que morir por toda la humanidad, como dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces los fariseos perdieron a Jesús, porque cuando clamaron Hosana en el Domingo de Ramos, pensaron en la liberación física, romana, no en la liberación del alma. Bueno, hoy celebramos la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso es lo que dice Pablo. El pasaje central de la Biblia fue el que le dio Jesús a Nicodemo. Cuando fue Nicodemo a Jesús de noche a ser instruido, un rabino, una máxima autoridad de los judíos, a preguntar sobre su doctrina, el pasaje central que dio Jesús fue allí: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el pasaje central, creo yo, de toda la Escritura. Agustín de Hipona decía: si tú niegas que Jesucristo es verdadero Dios, niegas el poder que te salva. Si tú niegas que es verdadero hombre, niegas la medicina que te cura. Así que Dios se humanó, Dios se hizo hombre, se hizo carne. Él vino en forma humana para conocer de primera mano las carencias humanas. Billy Graham, el gran evangelista ya fallecido, dice que un día, en una ocasión, ellos transitando por sus terrenos, imagino que llevaban una camioneta 4x4, destruyeron un hormiguero. Y entonces dice que se bajaron de la camioneta y pues vieron que habían destruido el hormiguero. Pues un hombre muy sensible, ¿verdad? El cristiano debe ser sensible hasta con los animales. Entonces dice: yo me sentía muy mal porque les destruimos su casa, pero no podemos hacer nada por ellos porque son demasiado pequeñas y nosotros muy grandes. Necesitaríamos volvernos hormigas para poderles ayudar a reconstruir su hormiguero. De esa manera, Dios, siendo inmensamente grande, se hizo hombre. Vino al mundo a conocer de primera mano las carencias humanas. Y así Jesús, de esta manera, viene y nace al mundo a través de María. Y el ser igual a Dios, dice Filipenses 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de un sirviente, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La resurrección es el fundamento de la doctrina cristiana. Pablo afirma que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y además dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, hay un futuro, hay una eternidad, algo glorioso que le espera, porque en esta vida, sinceramente, se sufre. Llegan los achaques, llega la edad, llegan las enfermedades, y Él nos tiene preparado
una casa. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Para los no cristianos, la razón de disfrutar la vida al máximo es obvia. Ellos no creen en Cristo. Ellos dicen: hay que darle vuelo a la hilacha, hay que disfrutar al máximo la vida porque es corta, sacámosle el máximo provecho. Pero en cuanto al creyente, refrena sus pasiones, controla sus apetitos, pasa dificultades y persecuciones por la fe en el Señor y esperanza de una vida eterna, lo cual esto inclina la balanza aún con un enorme peso de gloria. Vamos, hermanos, a leer el texto. Así les invito a que se pongan de pie después de esta introducción y vamos a leer el texto que nos vamos a ocupar en esta mañana. Está en Mateo capítulo 28 de Mateo. Déjenme encontrarlo por aquí. Capítulo 28, verso 1 al verso último, 20. Vamos a dar lectura. Dice: ¿están listos? Dice: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Aquí voy a hacer un paréntesis. Ha habido consejo. Así, si usted se fija, tiene S, no tiene una C. Ellos se pusieron de acuerdo ahí. Y luego diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. ¿Qué pensaría usted si una persona dice: oiga, yo sé que mi vecino fue el que me robó la televisión porque él vino mientras nosotros estábamos dormidos? Y entonces, ¿y cómo se dio cuenta si estaba dormido? Entonces es un argumento demasiado débil. Vamos a continuar. Dice: y diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, ya pueden sentarse, por favor.
Ok. Bueno, vamos a continuar. Dimos lectura a lo que es la resurrección. Vimos que fueron las mujeres. Los discípulos estaban con miedo, escondidos. Estaban escondidos. Pedro le negó, quien había dicho que no te negaré, el intrépido Pedro. Le negó 3 veces. Jesús le había dicho antes, de seguro te digo que antes que el gallo cante, me habrán negado 3 veces. Y los discípulos estaban escondidos. Entonces aquí nosotros vamos a hacer un énfasis de quienes estaban ante la cruz. Bueno, el gobierno romano dio una constancia de defunción. Para eso sirvió el gobierno romano. Si algo tenía el gobierno romano es que se acataban las leyes. Se acataban las leyes. Era digamos algo, digamos un gobierno, digamos agresivo, ¿no? Con el cristianismo, pero sí había leyes y se acataban. Entonces ellos dieron constancia de la muerte, o sea, dieron fe como un notario de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 15, 43 al 44b dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente, temerariamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a Jesús. No se lo entregó así nada más, sino que fue y le preguntó al jefe de los soldados, al jefe militar, si Jesús realmente ya había fallecido. Y entonces a Pilato, ya estando seguro que ya había fallecido, le entregó el cuerpo a Arimatea. Dice: los sacerdotes, Mateo 27, 62 a 63, solicitaron una guardia romana al gobernador Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la puerta y poniendo la guardia. Hay que tomar en cuenta que los principales sacerdotes y los fariseos se les daba autoridad por el gobierno romano para que también fungieran ellos como autoridades sujetas, obviamente, al mismo gobierno romano, ¿verdad? Entonces, por eso ellos pudieron sellar la piedra. La piedra, pues, era una roca muy grande, una piedra que tenía que deslizarse de arriba abajo. Quizá pesaba, no sé, 1 tonelada, no sé. Las mujeres no la podían remover. Entonces ellos querían asegurarse de que los discípulos que andaban escondidos, andaban huyendo, se lo robaran. Y les dijo: ahí tenéis una guardia. La guardia se componía, la guardia romana en este caso se componía de 4 soldados que se tenían que turnar cada 4 horas, o sea, para que no se cansaran. Entonces era imposible que un reo perdiera un preso. ¿Por qué? Porque si un soldado perdía un preso, pagaba con su vida y probablemente era torturado. Por eso se menciona allí cuando Pablo llega a Samaria y pasa por Filipos y son encarcelados. Entonces cantando ellos cánticos al Señor, hubo un terremoto y dice que los cimientos de la cárcel se cimbraron con las oraciones que ellos hacían y que cantaban a cánticos al Señor.
y todos los presos se soltaron y las puertas se abrieron con ese terremoto. Entonces el encargado de la cárcel se quería suicidar, se quería matar, y Pablo le dice en gran voz, con una voz fuerte: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces era imposible que los soldados romanos perdieran el cadáver de Jesús. Era totalmente irrisible, imposible que perdieran el cuerpo de Cristo. Ahora vamos a ver algunos personajes valientes en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aquí creo que Dios nos va a enseñar algunas cosas. El primer personaje, aunque no considero, todos son importantes, pero uno de ellos tiene una importancia muy pesada, que es el último, muy importante. José de Arimatea, se llamaba de Arimatea porque pues la ciudad venía de la ciudad de Arimatea. Era un hombre rico y noble. José de Arimatea poseía embarcaciones, tenía dinero, poseía un terreno que es el huerto, el jardín, en donde precisamente estaba cerca del cerro o la colina donde Jesús y los malhechores fueron crucificados. Este José de Arimatea era un discípulo secreto de Jesús por temor a los judíos, y ahora osadamente se presenta ante Pilatos a reclamar el cuerpo de Jesús. Juan dice que Arimatea, o José de Arimatea, rogó a Pilatos. Eso lo dice Lucas, dice que fue a Pilatos y pidió el cuerpo, pero Marcos resalta que vino y entró osadamente a Pilatos. O sea, algunos dicen que José, siendo noble y rico, era amigo de Pilatos. Algunos mencionan eso, era amigo de Pilatos, pero también era miembro del Sanedrín y era fariseo. El Sanedrín era el máximo tribunal judicial judío bajo la anuencia de Roma. Ese tenía poder para juzgar cuestiones jurídicas, legales, pero no tenía autoridad, como decían ellos, para matar a una persona, para llevar a la muerte a una persona. Entonces, José de Arimatea es uno de los personajes que intervienen aquí en el evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Dice Marcos 15, 42 al 47: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Aquí se cumplió una profecía de Isaías. Isaías decía con los impíos murió entre los impíos, pero su sepultura fue con los impíos, pero con los ricos fue en su muerte. O sea, murió entre dos malhechores, entre dos sicarios. Eran sicarios esas personas. Entonces, este pasaje enfatiza la realidad de la muerte de Jesús. El gobierno romano, se puede decir, dio fe como un notario de la defunción del Señor. Pablo resume el mensaje del Evangelio así: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El segundo personaje que encontramos aquí en el tema de la resurrección es Nicodemo. Juan 19:39 dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche,
vino trayendo un compuesto de mirra y áloes, como 100 libras o 30 kilos. ¿Quién era Nicodemo? ¿Quién era Nicodemo que recurría a Jesús de noche, y por qué ahora se presenta valientemente también a reclamar con José de Arimatea el cuerpo de Jesús para embalsamarlo? Porque ellos tomaron la costumbre de embalsamar los cuerpos, los cadáveres, por los 430 años que estuvieron en Egipto. O sea, ahí aprendieron la técnica de embalsamar los cadáveres. Utilizaban mirra, en este caso, y aloe, especias perfumadas que evitaban el mal olor, la corrupción de los cuerpos. Pero también la mirra y el aloe se utilizaba para la sepultura de reyes. Nicodemo era un fariseo, miembro del Sanedrín, como dijimos, era el máximo tribunal y maestro de Israel, según Jesús. Vino a Jesús de noche diciendo: Rabí, o rabino, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cuáles señales? Jesús recorría todas las ciudades y dice que predicaba el evangelio del reino y sanaba. ¿Cuántas cantidades de enfermos llegaría a sanar nuestro Señor Jesucristo? De lo que está registrado en la Biblia, nada más se registró lo más importante. Se registraron leprosos que fueron sanados. Se registraron en la palabra, en la escritura, mujeres que eran liberadas de malos espíritus, cojos que podían caminar, e incluso resurrección de muertos. Por eso dice: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. También para los incrédulos hay, también. Flavio Josefo, el historiador, menciona acerca de Jesús. Y aunque muchos quieren negar los escritos de Flavio Josefo, en el siglo X se escribió o se descubrió, en el siglo pasado, un pergamino que data del siglo X, donde Flavio Josefo menciona que por aquel tiempo vivió Jesús, un hombre, dice, respetable, que hacía muchos milagros y que la gente, que tuvo muchos seguidores. Entonces Flavio Josefo es historiador que los intelectuales deberían de respetar o respetan, también escribió sobre él. Como dijimos, volvemos a Nicodemo. ¿Por qué acudía a Jesús de noche Nicodemo? Porque tenía tal vez temor de los judíos. Podemos especular por qué acudía Nicodemo a Jesús de noche. San Agustín dice que Nicodemo buscaba sinceramente la verdad, pero lo hacía de noche, lo que no le permitía ver con la claridad necesaria y entender las palabras de Jesús. De hecho, la afirmación de Jesús acerca de el nacer de nuevo requería de toda la luz del Evangelio. El nacer de nuevo también en la escritura viene siendo, en el original, nacer de arriba. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entendía: Señor, pues ¿cómo puede acaso un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo: de cierto te digo que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús decía que era necesario que naciera del agua y del espíritu. Y aquí yo entiendo, podría ser el bautismo, pero más bien de la palabra. El agua es la palabra, y del espíritu. El espíritu es el que redarguye al hombre de pecado para que se convierta. Dice: Él redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, hay que estar atentos a la palabra de Dios para que la palabra obre en nuestra vida,
haga un cambio en nuestra vida, porque es la palabra, a través de la palabra, que nosotros somos transformados, que nosotros somos cambiados. Juan 7:45 al 52 menciona que vinieron los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos cuando querían prender a Jesús, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no lo trajeron? Los alguaciles les respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nótese, si tiene usted ahí, está viendo el texto, los signos de admiración. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Pues era el mismo Dios. Era el mismo Dios, y la gente dice que estaban admirados de su doctrina, porque les enseñaba no como los fariseos, sino que les enseñaba de una manera diferente, porque era el mismo Dios que había bajado a la tierra. Entonces los fariseos, dice que le respondieron a los alguaciles cuando pusieron esa objeción: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea no se ha levantado profeta. Aquí vemos otra vez a Nicodemo, ya como que Dios estaba haciendo una obra en Nicodemo, porque ya defiende a Jesús de cierta manera. Y estos individuos, estos sujetos, estos fariseos, dice: de Galilea no se ha levantado profeta. Y no habíamos visto que Jonás se levantó de Gat-Hefer, que es Galilea. Y precisamente Jonás estaba anunciando, y Jesús lo dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que estos sujetos estaban equivocados. O sea, no estaban en lo correcto, porque sí se levantó ese profeta. Que no lo consideraran ellos profeta, pues es otra cosa, pero era precisamente para anunciar la resurrección y muerte de nuestro Señor Jesucristo. La tercera mención que se hace de Nicodemo está en Juan 19:38 al 42. Dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y áloes, como 30 kilos. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro en el cual no había sido puesto ninguno. Como dijimos, Isaías ya lo mencionaba: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aquí Nicodemo dona 30 kilos de especias aromáticas, que era muchísimo dinero, era caro eso, tenía bastante valor. Ahora, en la conversión de Nicodemo, tocante a la conversión de Nicodemo, señala J.C. Ryle, un escritor, dice: esto nos muestra, respecto a Nicodemo, los débiles y titubeantes que pueden ser los comienzos de la religión verdadera en el corazón de los hombres. Nos muestra que no debemos dar por perdido a nadie porque empiece buscando a Cristo tímida y ocultamente. Nos muestra que muchas veces quienes menos alardes hacen al principio son los que brillan al final. Nicodemo confesó su amor a Cristo cuando Pedro, Santiago y Andrés le habían abandonado. Qué necesaria es la paciencia y el amor al formarse una idea con respecto a la vida religiosa de los demás. A menudo los árboles más sólidos y robustos son los que más tardan en crecer. El que tacha a hombres y mujeres de incrédulos simplemente porque no hacen una confesión de fe decidida desde el primer día, olvidan el caso de Nicodemo
y demuestran su desconocimiento de los caminos del Señor. Nicodemo fue creciendo en su fe poco a poco. ¿Qué no dice la Escritura? Que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Los que madrugan y los que se levantan muy temprano, porque pues yo no puedo. Yo batallo, Pablo. Pero esos que madrugan y que ven la luz cuando va amaneciendo, qué bonito, ¿verdad? Porque yo me acuerdo cuando iba con mi papá al llano, al campo, sí nos íbamos de madrugada y entonces iba aclarando y decían, ya va aclarando. Así es la luz de la aurora, va en aumento, va en aumento. No somos perfectos, seguimos, no practicamos el pecado, es diferente, pecamos, pero no lo practicamos, somos pecadores todavía, pero estamos en un proceso de perfeccionamiento, de madurez. Entonces así lo fue Nicodemo. Fíjese, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido y no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y como tú no sabes el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así desconoces la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Nicodemo fue llevado poco a poco con la paciencia y el amor de Cristo, a pesar de que él era uno de los grandes maestros del pueblo de Israel. El tercer personaje que encontramos aquí, hermanos, para continuar adelante, son las mujeres. La Biblia nos habla, dice Marcos 16:1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Hay que aclarar que estas mujeres tenían que terminar el trabajo de embalsamiento que habían comenzado. O sea, Nicodemo y Arimatea pues habían comenzado el viernes, pero el día en los judíos comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Entonces ya era otro día y entonces el día de reposo se tenía que respetar, no se trabajaba. Por eso el primer día de la semana, muy de mañana, dice que salen estas mujeres, pero por lo que tardan en el recorrido llegan ya con la luz del sol. Entonces muy de mañana, Marcos 15, 2 al 3 dice, el primer día de la semana vinieron al sepulcro y ya ha salido el sol. Por eso hay que aclarar eso, ¿verdad? Salieron de madrugada, pero cuando llegaron ya ha salido el sol. Salieron de sus casas a un oscuro y llegaron ya ha salido el sol. Pero decían entre sí las mujeres, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero resulta que encontraron la piedra removida del sepulcro. Ya no estaba la piedra del sepulcro. Y la Biblia menciona, pero María, dice en Juan 20:11, de la parte A, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Este es el cuarto personaje que más me interesa aquí mencionar, María Magdalena. El primer día de la semana, Juan 21, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro el sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. También las otras mujeres. Quienes buscan diligentemente a Cristo se percatarán que las dificultades que se cruzan en su camino se desvanecen de modo sorprendente y que una mano invisible les ayuda más allá de sus fuerzas. Ellas decían, ¿quién nos removerá la piedra? Pero resulta que la piedra ya estaba removida porque el ángel fue el que removió la piedra en la resurrección de nuestro Señor. En la escena del sepelio de Jesús se presentan varias y muy valientes mujeres, que a veces nos ponen las mujeres el ejemplo. Pero todos los evangelios ponen a la cabeza, en primer lugar, a María Magdalena. Los 4 evangelios mencionan a María Magdalena. Mucho se ha mencionado de esta mujer extraordinaria. Se le ha acusado que era una mujer adúltera,
están equivocados, esa era otra. Y que tuvo relaciones con Jesús, mentira, no es cierto. La Biblia menciona en los 4 evangelios la lente, vamos a decir, como si pusiéramos una comparación, como si en aquellos tiempos hubiera un camarógrafo que trajera aquí cargando su cámara, y en lugar de enfocar la cámara en los 4 evangelistas y en los que habían de escribir las epístolas, enfoca la lente de su cámara en María Magdalena. ¿Por qué? Porque a María Magdalena también se le llama la apóstola de los apóstoles, porque decidió seguir a Jesús toda su vida, porque Jesús la había liberado de 7 demonios. La había liberado de su cárcel y la llamaban Magdalena porque procedía de una localidad que se llamaba Magdala. En las primeras excavaciones, recientemente se hicieron excavaciones en Israel y participó México, participó la Universidad de Anáhuac desde el 2015. Ellos tienen la batuta, aunque hay otras universidades involucradas de Estados Unidos, colegios importantes. La Universidad de Anáhuac tuvo de la Autoridad de Antigüedades de Israel, otorgó a México la licencia para la dirección del proyecto arqueológico Magdala. Entonces allí se descubrieron hallazgos arqueológicos que sugieren que se trataba ese pueblo, esa ciudad, de un enclave rico, de un lugar rico donde se procesaba el pescado, se salaba y se exportaba a otros lugares, había dinero. Entonces, si María Magdalena procedía de Magdala, seguramente sí, era una mujer rica. En Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3 se menciona que varias mujeres seguían a Jesús. Ahí podemos leer, déjeme encontrar por aquí lo tengo, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Todas estas mujeres, algunas eran ricas y apoyaban en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo decidió no tener riquezas, o sea, Él no poseyó nada. Nació en una tumba prestada, predicó desde una barca ajena y fue sepultado en un sepulcro que no era de él, no poseyó nada. Sin embargo, la gente, él quería que sus discípulos lo apoyaban. Él quería transmitir su palabra a través de ellos. Entonces, estas mujeres ricas, adineradas y otras personas más también apoyaban en el ministerio de Jesús. Entre ellas estaba María Magdalena. Como decíamos, es probable que viniera de ahí, seguramente de la localidad de Magdala, en donde había riqueza, había dinero. Y en estas excavaciones quiero mostrarles por ahí unas imágenes para que vean lo hermoso, lo fascinante. Mire, esa es una piedra en la cual se encontró en un templo. Esas se utilizaban para apoyarse y desenrollar los rollos, porque eran de cuero o de papiro, de los rollos de la ley, y se leían. Jesús mismo estuvo en una sinagoga, porque predicaba en las sinagogas de ellos, y dijo: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta profecía. Entonces, esa piedra, por un lado, tiene una menorá, esa lámpara de 7 brazos que simboliza los 7 espíritus de Dios.
y del otro lado tiene el carro de fuego en que fue arrebatado Elías. Entonces aquí tenemos descubrimientos arqueológicos que nos dicen el pasado, que nos dicen que lo que nosotros creemos, eso es, aunque no necesitamos eso para creerlo. Lo creemos porque así es, pero aquí está fehacientemente. También, seguramente, como dije, Jesús utilizó, hay un templo también, si me pasas la imagen del templo, se descubrió una sinagoga en Capernaum, también se descubrió un templo en Magdala. Esta es una sinagoga descubierta. Por eso dice la escritura: y recorría Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Él anunciaba en la calle, pero como un predicador itinerante, andaba entre los pueblos, las ciudades, las rancherías. El original dice que iba hasta los lugares, los ranchitos menos importantes. Hasta allí llevaba a nuestro Señor la palabra de Dios. Entonces, seguramente dice que predicaba en sus sinagogas también, y seguramente predicó en una de las sinagogas de Magdala o de Capernaum, y llevaron allí a María Magdalena para que fuera liberada de esos 7 demonios. Y esos siete espíritus viene siendo algo que viene siendo algo completo, algo total. O sea, la mujer estaba totalmente poseída, la mujer estaba totalmente esclavizada por el enemigo, por el Satanás. Y cuando se encuentra con Jesús, Jesús la libera de su cárcel, porque cuando Jesús llega hay liberación. Cuando Jesús llega hay un cambio, hay perdón. Cuando no se puede perdonar y hay mucha amargura y hay mucho rencor, Jesús puede quitar ese rencor, esa amargura. Él tiene el poder para liberar a la persona. Aunque, como dije, se le acusa de que fue una meretriz o una mujer, yo no lo creo. Más allá de si fue una meretriz o no, el estigma del que han intentado llevarla a los movimientos feministas, María Magdalena fue una mujer influyente tanto en lo económico como en lo social. En lo económico porque era una mujer acomodada, en lo social porque a pesar de crecer y vivir en una sociedad religiosa estricta, decide romper esquemas y seguir a Jesús. La investigadora Jennifer Rustin cree que la mujer de Magdala ante todo es un modelo de liderazgo para las mujeres. Por su incansable y silencioso trabajo, sin protagonismos, amó a Jesús y le fue fiel a Cristo, y algunos por eso le llaman la apóstola de los apóstoles. Cuando se aparece Jesús a María Magdalena en la resurrección, que es a la primera que se le aparece, ella estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y luego le dice Jesús, no sabiendo ella que era Jesús, le dice: mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. María había perdido todas las esperanzas. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, había ella perdido todas las esperanzas. Pero cuando se le aparece Jesús, entonces ella recobra las esperanzas. Dice, ella lloraba por muchos sentimientos encontrados. Por una parte recordaba que la había libertado del pecado y los demonios que la ataban. Por otra parte mascullaba la idea de que con la muerte de Jesús acabarían sus esperanzas.
porque no creía que Jesús había de resucitar. Muchos discípulos, la mayoría no creían, y eso es precisamente lo que le da fuerza al Evangelio, porque a pesar de que no creían, él, cuando dijo Tomás, si no viere yo, si no metiere mis dedos en sus manos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y se le aparece el Señor y le dice: Tomás, ven acá. Y le dice: mete tu mano aquí. Y mete tus dedos aquí, mete tu mano en mi costado. Y dice Tomás: Señor mío y Dios mío. Y le dice Tomás: porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así se le aparece Jesús a María Magdalena, que como decimos es la primera a la que se le aparece. Y hubo 11 apariciones antes de su ascensión al cielo y 3 después de su ascensión. Para quienes preguntan ¿por qué Jesús apareció primero a María Magdalena? Podríamos decir lo que dice Proverbios 8:17: yo amo a los que me aman, y me aman los que temprano me buscan, o los que madrugan me buscan. Observe usted los signos de admiración en el Evangelio cuando le dice Jesús: María. Vea usted que tiene unos signos de admiración ahí donde dice María. Jesús le dijo, verso 15: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella en ese momento reconoció la primera vez que mencionaron su nombre sin intenciones maliciosas. Quizá fue el acento galileo la que le recordó inmediatamente al Señor y le dijo: Rabuní, es el original, Rabuní, gran maestro. Y entonces María se pone en sus pies y lo abraza. Y Jesús le dice: no me toques, pero él amorosamente sí dejó que lo tocara María. Dejó tocarse por María. No me toques, le decía, porque aún no subo a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En el Salmo 35 dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. María Magdalena lloró todo el día del viernes y toda la noche del sábado, pero a la mañana que amaneció vino la alegría, porque cuando Jesús se aparece viene la alegría. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. El mundo llora, solo hay que ver a los que sufren a nuestro derredor: la viuda, el huérfano, el enfermo, los desplazados por la violencia, los despojados, los amenazados por el crimen, los que se duelen porque los hijos han equivocado el camino. La noche no podrá detener el amanecer, porque la mañana con Jesús llega y ha llegado, porque Él ha resucitado. María, hermanos, se encontró con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros hoy, este día, eso es lo que festejamos: que Cristo resucitó. Que Cristo resucitó, y por eso estamos felices. Por eso estamos contentos, porque el Señor, si Él resucitó, nosotros un día también resucitaremos. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. El día no tememos a la muerte, porque como dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos segura la eternidad al haber creído en el Señor, porque Él vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted ha creído en Cristo con todo su corazón y le obedece, usted tiene vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios.
Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las Sagradas Escrituras. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo en forma humana, Señor. Él se hizo pecado por nuestros pecados. Él, Señor, nos dio su justicia. Él es justicia nuestra. Jesús vino a morir en la cruz, a padecer lo que ningún ser humano podría haber soportado, Señor. Ese tormento, ese calvario, Señor, en la cruz por nuestros pecados. Él, Señor, afirmó su rostro para ir a la cruz porque Él sabía que necesitábamos la redención de nuestras almas. Gracias por tu don inefable, Padre Dios Todopoderoso. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Señor, por la salvación que has provisto a través de el derramamiento de su bendita sangre. Amén.